Quedan solo 4 meses para que finalice este año 2024 y Bitcoin sigue formando un movimiento totalmente horizontal, casi sin volatilidad. Este mes de septiembre se espera que haya cambios en los tipos de interés, pero ¿será esto suficiente como para que haya algún tipo de reacción en el mercado de las criptomonedas? En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y responderé a esta pregunta. Bueno, como podemos comprobar desde una perspectiva mensual, el precio de Bitcoin hoy en día 2 de septiembre, se encuentra alrededor de los 57.500 dólares el Bitcoin y si nos vamos un poquito más para atrás nos daremos cuenta de que es el mismo precio que alcanzamos hace unos 7 meses en febrero de este mismo año, cuando, pues, en ese caso, lo que estábamos haciendo es formar un mes que cerraría en un 43,71% de beneficio, y ahora los meses posteriores han sido de un 16, un 14 abajo, un 11 arriba, un 7 abajo, un 3 arriba, un 8,71 abajo, y ahora este mes de septiembre que ha empezado un 2,47 arriba. Es decir, no hay ningún tipo de comparación respecto a lo que vivimos el mes de febrero de este año 2024 con lo que hemos vivido los meses posteriores. Y esto, pues, ha formado un movimiento claramente horizontal que se rompió, pues, hace muy poco. Fijaros que hasta hace nada, si tenemos en cuenta el cierre del mes de febrero, que cerró sobre los 61.000 puntos, y la apertura de marzo, el cierre de abril, la apertura de mayo, el cierre de junio, la apertura y el cierre de julio, y justamente el cierre de agosto es lo que, en ese caso, el cierre de agosto terminó rompiendo y ha terminado cerrando por debajo de esta zona horizontal. Esta zona se ha mantenido muy bien pese a los cierres. Por dentro han habido dilataciones que poquito a poco han ido desconfigurándola, podríamos decir, quitándole credibilidad. Empezamos de forma muy horizontal y, pues bueno, fijaros que en julio ya hicimos la primera falsa ruptura. El primer día, la primera semana de agosto, ya creamos una volatilidad muy importante que casi que desmanteló esa zona. Y pues también, ¿por qué no? En abril vimos otra pequeña zona de volatilidad que dilató respecto a ese nivel, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, primero, el precio está prácticamente al mismo nivel que febrero, podríamos llegar a decir finales de febrero. Segundo, el comportamiento del precio de Bitcoin los meses previos a esta zona no tiene nada que ver en cuanto a dirección y claridad. No todos los meses fueron tan divertidos. Tuvimos, por ejemplo, el mes de enero bastante plano, pero todos los anteriores y posteriores con bastante contundencia. Y en tercer lugar, pues que eso ha derivado en un rango que poco a poco se ha ido medio dilatando, en todo momento empujando hacia abajo. Aquí tenemos un primer empuje, aquí tenemos otro segundo empuje, aquí tenemos un tercer empuje, y lo más curioso de todo es que la parte superior cada vez ha ido quedándose más atrás, hasta el punto en el que recientemente, fijaros, ya no hemos sido capaces ni de llegar a esta zona superior, ¿no? Si recordáis, hace un par de semanas o 3, más o menos, ahora trataremos todos los datos que quiero tratar, comentamos que lo que podíamos esperar de las semanas posteriores es un movimiento impulsivo. ¿Por qué? Pues simplemente porque, analizando el estado de los anteriores ciclos alcistas de Bitcoin, lo que tenemos los días previos a este día actual y los días posteriores es un movimiento ascendente. ¿Esta métrica qué mide? Mide el ROI o el retorno, es decir, el comportamiento del precio de Bitcoin desde el mínimo del anterior mercado bajista hasta el máximo del siguiente mercado alcista. Es decir, mide el mercado alcista de mínimo a máximo y lo pondera en base a días. Significa que estos colores verdes y naranjas se encontraban en este mismo punto a principios de septiembre. No, va por días, desde el día 0 o desde el día 1 del mercado alcista hasta el día X. ¿Qué es lo que podemos ver? Que en los días 620, 630 del ciclo hasta
el día 720, 730, es decir, este lapso de 100 días, normalmente el precio de Bitcoin tiende al alza. Por eso comentamos que estas semanas posteriores, en las cuales nos encontramos, podríamos esperar un movimiento ascendente. Algo que no ha ocurrido, al menos de momento. Veremos cuál es la forma que tiene el mes de septiembre e incluso el de octubre. De momento no hemos llegado a esa conclusión porque, pues evidentemente, sí que empezamos con ese movimiento ascendente, pero hemos formado un claro movimiento bajista que, pues bueno, no es tan importante el movimiento bajista como tal, sino que es más los máximos decrecientes y ruptura de niveles. Si quitamos los anteriores ciclos, pues bueno, podemos ver esos máximos decrecientes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el problema no es que se esté cayendo, porque en anteriores mercados, fijaros aquí, día 650, se forma un movimiento bajista, pero no repercute en nada. En el anterior ciclo, lo mismo. Se forma un movimiento bajista, 600, 610, 620, pero no repercute en nada. Entonces, la peculiaridad de lo que estamos viviendo ahora es que sí que está teniendo algún tipo de repercusión clara, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, esto significa que podemos seguir esperando movimiento a la baja. Bueno, de entrada, lo que está claro es que si tenemos en cuenta el riesgo dentro del precio, venimos de una situación, como ya hemos comentado en otros momentos, en la cual el precio de Bitcoin se ha sobrecomprado tanto que ha llegado a este nivel de 0,7, 0,8 de riesgo. Esto, como más cálido es el color, más sobrecompra hay, y como más frío es el color, más sobreventa hay, ¿no? Y de alguna forma podemos esperar pues el movimiento opuesto. Cada una de las veces que hemos llegado a esta zona, como ya hemos tratado en otras ocasiones, nos hemos venido a un nivel bastante frío, el nivel de 0,3, 0,4. ¿Es el nivel más frío que hay? No, ni mucho menos. El nivel más frío es el nivel de 0, 0,1, que se da únicamente, pues bueno, al principio de todo de la historia de Bitcoin, cuando no quería comprar Bitcoin nadie, y en movimientos claramente bajistas. Fijaros que ya en los últimos mercados bajistas han sido tan poco agresivos a la baja, teniendo en cuenta la agresividad respecto a otros mercados, pero si comparas la velocidad de caída y la fuerza de la caída respecto al propio Bitcoin, han sido menos bajistas porque se han sobrecomprado, sobrevendido menos. Pues esta tonalidad solamente la tenemos o la hemos tenido en las primeras fases de la historia de Bitcoin. Luego tenemos una siguiente tonalidad, que aquí ya la hemos encontrado en todos los mercados bajistas. Luego tenemos una siguiente, que empezamos a encontrarla en ciertos puntos intermedios. Dentro de mercados alcistas también encontramos esta tonalidad, pero sin embargo no siempre que hemos llegado a 0,7, 0,8 nos hemos venido luego al 0,2, 0,3. Y luego tenemos el 0,3, 0,4, que ya en este caso sí, cada una de las veces que hemos llegado al punto de color rojo, bueno, al 0,7, 0,8, que es de donde venimos ahora, hemos llegado a esta zona de 0,3, 0,4. Entonces, esto es algo que ya hemos comentado, bueno, llevamos comentando esto desde marzo, que es cuando empezaron a salir este tipo de bolitas, este tipo de perfiles de riesgo debido a la sobrecompra, y aún no hemos llegado. ¿Es algo que tiene que ser inmediato? No, cuidado, ¿eh? Fijaros que, por ejemplo, en el año 2017 lo vivimos una primera vez, formamos una pequeña caída, luego el precio se sobrecompró un poco más, hubo dos fases de lo mismo y ya llegamos. Por ejemplo, en el año 2021 lo mismo. Mientras el precio iba subiendo, iban apareciendo cada vez más bolas, hasta que finalmente conseguimos esta zona. La peculiaridad y la diferencia respecto a lo que estamos viendo ahora es que el precio no está subiendo. El precio está tomando un movimiento claramente horizontal, que es lo que hemos comentado hasta ahora, con lo cual es algo a tener en cuenta, es algo a vigilar, porque es verdad que sería poco habitual, porque no ha ocurrido en ningún momento, y poco probable que el precio ahora, porque sí, sin conseguir esta zona de 0,3, 0,4, continúe con fuerza y continúe con contundencia, siguiendo sobrecomprado y volviendo a aparecer
este rango de 0,7-0,8. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir pues simplemente que seguimos dentro de la misma estructura y seguimos esperando, como venimos comentando desde marzo, ese nivel un poquito menos agresivo de 0,3-0,4. Hemos llegado, sí, a 0,4-0,5, estamos en una estructura intermedia, pero queda aún un pequeño empujón más para poder conseguir ese equilibrio, podríamos decir, en la estructura del mercado, ¿no? Claro, aquí la pregunta podría ser, ¿qué podemos esperar entonces durante este mes de septiembre? Porque la realidad es que el gráfico está un poco enredado. Hemos tenido una primera fase bajista, alcista, claramente alcista, de pánico bajista, de lo que parecía recuperación. Ahora otra vez una envolvente bajista que vuelve a formar o a provocar un máximo decreciente. Pues bueno, nos encontramos dentro de esa tesitura importante de duda y de ambigüedad en las dos partes, ¿no? Pues bueno, los meses de septiembre junto al mes de agosto, que ha sido claramente bajista, esto ya lo comentamos, que el mes de agosto podía ser bajista, se espera que también pueda ser bajista. Ya no solo por la inercia en la que venimos, ya no solo por la estructura de mercado que estamos viviendo, sino también porque la historia marca claramente que el mes de septiembre no solo es bajista porcentualmente hablando, sino que también 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 13 meses de septiembre que hemos vivido han sido bajistas. Hay meses como por ejemplo el de agosto. Fijaros, el mes de agosto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahora ya tiene 10 meses de agosto bajista. Hasta entonces tenía solo 9 meses de agosto bajistas y sin embargo era un mes claramente bajista, históricamente hablando. ¿Por qué puede darse? Pues puede darse porque hay meses de agosto de caídas del 39, del 15, del 20, etcétera, etcétera. Y eso hace que en un promedio agosto sea bajista, más allá de tampoco ser el mes que tiene más meses bajistas de la historia. En el caso de septiembre, no solo ha tenido muchos meses bajistas, porque lo hemos visto que tenía 10 de 13, sino que además también ha tenido meses muy, muy bajistas, como por ejemplo un 40% de caída, un 20% de caída, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya nos da una primera pista de lo que podemos esperar durante este mes de septiembre. Es decir, entre nosotros, un movimiento poco alcista o no demasiado alcista en cuanto a claridad. Sin embargo, hay otro añadido que tenemos que tener en cuenta, ya que este mes de septiembre no será un mes de septiembre cualquiera, será un mes de septiembre que vivirá una reducción en los tipos de interés. Vamos a poner los tipos de interés encima de la mesa. Y pues nos damos cuenta, aquí nos sale marcado, porque esto simplemente refleja los datos de los tipos de interés, pero este mes de septiembre la FED va a volver a reunirse y ya ha dejado claro que es momento de bajar los tipos de interés. Se espera que sean 25 puntos básicos. Se espera que bajen de 5,25, 5,50 a 5, 5,25. Y se espera, teniendo en cuenta el punto en el que venimos de mercado, que afecte literalmente a todos los mercados, porque no es una reducción pasajera, podríamos decir, es algo que debería ser claro, constante en el tiempo y que provoque una reacción en toda la situación económica, porque empezaremos a reducir los tipos de interés. En el momento en el cual tú empiezas a reducir los tipos de interés, la inflación tiene menos incentivos para seguir cayendo, pero se espera que siga cayendo la inflación. Han dicho que no les preocupa nada porque está controlada, según ellos, y el desempleo, que estaba subiendo, se espera que frene esa subida y pueda darse la vuelta. Con lo cual, sí, empezamos a bajar los tipos de interés, pero esto tiene que tener un efecto directo y no es acción-reacción, no es, oye, y si ya se sabe que cuando se bajan los tipos de interés ocurre esto, ¿por qué no está ocurriendo ya? Bueno, no está ocurriendo ya simplemente porque tenemos que ver la reacción que tienen ciertos elementos económicos respecto a esta bajada de tipos de interés. ¿Tendrá la reacción que se espera? Porque si ahora se empiezan a bajar los tipos de interés 25, 50, 75 puntos básicos y la inflación pasa a hacer así, y el desempleo que está haciendo así
en vez de hacer así, hace así de nuevo y sigue, ¿qué pasa? Que tenemos un problema, porque no está reaccionando las cosas como se espera, con lo cual no es tan sencillo, evidentemente, y si fuera tan sencillo, pues, como siempre digo, no habría ni doctores, ni electricistas, ni jugadores de fútbol, habría solo traders e inversores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos vivido históricamente en esta reducción de tipos de interés? Pues podemos comprobar y comparar al año 2019, y es que en fue en julio concretamente, en julio del año 2019 se bajaron los tipos de interés, no en Bitcoin, se bajaron los tipos de interés en Estados Unidos y en Bitcoin la reacción que tuvimos fue bastante dubitativa. Fijaros, la primera mitad del mes, aquí tenemos el mes de julio, empieza aquí, forma un claro movimiento a la baja. Sin embargo, la segunda mitad del mes forma un claro movimiento al alza. La realidad es que la estructura, en términos generales, fue bajista, porque se formó un máximo en este punto de aquí. Voy a eliminar esto y eliminar esto. Se formó un máximo decreciente en este punto de aquí. Es como lo que estamos viendo ahora. Se formó otro máximo decreciente, otro máximo decreciente, hasta que se rompió la estructura de soporte con fuerza. Se hizo un pullback hasta la misma y se continuó, rompiendo incluso el mínimo anterior. Aquí se volvió a frenar y en vez de formar un pullback para seguir cayendo, se formó un movimiento de claro desahogo que, pues bueno, cuando parecía que podía darse la vuelta, vino este crash mundial que ya conocemos por qué y nada, y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Pero lo importante aquí, fijaros cómo la realidad es que la primera mitad del mes fue bajista y la segunda mitad fue alcista. Lo que es los tipos de interés como tal, lo que fue exactamente el cambio en los tipos de interés sentó bien a Bitcoin, porque formó ese movimiento impulsivo alcista. La subida o el desahogo alcista, Bitcoin lo forma en el momento en el cual, el día exacto en el cual los tipos de interés, o la semana exacta en el cual los tipos de interés caen. Ahora se espera que los tipos de interés se reduzcan dentro de un par de semanas aproximadamente. ¿Vamos a poder ver ciertas semanas bajistas y ciertas semanas alcistas? Pues yo creo que es una probabilidad importante y es algo que tenemos que tener en cuenta. El mes de Bitcoin, concretamente ese mes de julio del año 2019, fue un mes de impasse, fue un mes rojo, de hecho vinieron varios meses rojos, varios meses negativos, pero no fue un mes ni claramente alcista ni claramente bajista, fue un mes dubitativo. Esto es algo que ya venimos viviendo en Bitcoin, como he comentado al principio del vídeo, desde hace meses. Pero ¿podríamos añadir un mes más a esta cartera de meses rojos? Pues yo creo que sí. Al final, las probabilidades son claras y no podemos dejar de lado lo que dice la historia respecto a los meses de septiembre, no podemos dejar de lado lo que ha ocurrido históricamente cuando nos hemos sobrecomprado, no podemos dejar de lado la falta de claridad y de dirección que estamos viviendo en un punto importantísimo como son los máximos anteriores, y no podemos dejar de lado tampoco ni las similitudes respecto al año 2019, ni tampoco cómo se ha comportado el precio de Bitcoin respecto a una bajada de tipos de interés previa dentro de un entorno bastante similar. Además, y con esto ya finalizamos, la dominancia de Bitcoin sigue exactamente igual. No ha habido ningún cambio en la dominancia de Bitcoin. Queda esta primera semana de septiembre, una segunda semana de septiembre y la tercera semana de septiembre será cuando bajemos los tipos de interés en Estados Unidos. Y la dominancia sigue exactamente igual. La semana pasada formó movimientos bajistas. Sí, la anterior también, sí. Pero es que, ¿qué semana la dominancia no ha formado movimientos bajistas? Seguimos viendo cómo, independientemente de la tesitura que vive el mercado, vamos a poner el precio de Bitcoin encima de la mesa, independientemente de lo que vive el mercado, el precio de Bitcoin ha formado estas últimas semanas caídas, subidas, caídas, subidas, caídas. ¿Y qué ha visto la dominancia? Sigue subiendo. Con lo cual,
nueva estructura, nuevas ondas, nuevos movimientos, nuevas volatilidades, nuevos todos, sí, nuevas cosas en el mercado. Sí, estamos viendo reacciones, estamos viendo, por ejemplo, cómo Others entre Bitcoin ha estado reaccionando en una zona de soporte. Y aún espero que la reacción pueda ir a más. Pero hemos visto esta reacción. ¿Qué ha ocurrido con la dominancia? Ha seguido subiendo. Con lo cual, ha seguido subiendo del mismo modo que ha estado subiendo dentro de toda esta debacle bajista de Others respecto a Bitcoin. Es decir, la tesitura y el contexto de mercado sigue siendo exactamente el mismo. Así que nada, simplemente quería actualizar un poco qué podemos esperar de cara a las próximas semanas dentro de diferentes elementos, algunos técnicos, otros macroeconómicos, otros métricos, y determinar que más allá de que van a venir nuevos cambios y van a venir nuevas tesituras, de momento seguimos dentro de la misma estructura principal de mercado que ha albergado el mercado durante estos últimos meses. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.